Paz Colombia. Así bautiza el presidente Barack Obama la nueva fase de cooperación de Estados Unidos al posconflicto en nuestro país. La Casa Blanca anuncia refuerzo al programa de desminado para que Colombia sea un país libre de minas antipersona antes de 5 años. Senadores de Estados Unidos que deben aprobar recursos del nuevo programa manifiestan sus reparos y condiciones. Superintendencia de Sociedades tomó control de empresa CBI vinculada al escándalo de sobrecostos en la remodelación de Reficar. Indígenas denuncian que el drama de la desnutrición se extendió a todo el departamento de La Guajira y está afectando por igual a niños, adultos y ancianos. Niños guajiros muertos por desnutrición en Barranquilla son la punta del iceberg del problema, aseguran veedurías. Revelan que en el segundo semestre de 2015 reportaron 647 casos. Habla exalcaldesa de Suba, Marisol Perilla, se defiende de las acusaciones de la Fiscalía y dice que las alcaldías locales sí podían hacer contratación directa. El Contralor le pidió al fiscal general colaboración para asegurar evidencia probatoria en el caso de Reficar. Alcalde Enrique Peñalosa propone hora pico sin carros en Bogotá. Protestas en las redes sociales por cobros excesivos de Uber en el día sin carro. Gobierno deja en firme nuevo mecanismo para ampliar los avalúos para vehículos en todo el país. Ofensiva militar contra frente del ELN que secuestró a un cabo del ejército en Antioquia. Denuncian que la guerrilla minó el terreno para dificultar la persecución. Todo sobre el debut esta noche del Santa Fe en Copa Libertadores en Bolivia. La revista Playboy presenta su primera portada sin desnudos. La conocerán al final de la emisión desde el cierre del International Footwear and Leather Show desde el Hotel Hilton al norte de Bogotá. Los espero. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La pelea dentro de la Corte Suprema comienza a pasarle cuenta. 2. Nuevas cosas que se saben sobre el desorden en la construcción de Reficar. 3. Una petición de los concejales de Medellín a la Corte Suprema de Justicia. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Estados Unidos dio hoy uno de los espaldarazos más grandes que ha obtenido nuestro país de cara al posconflicto. En una ceremonia en la Casa Blanca a la que asistió el presidente Juan Manuel Santos, el presidente Barack Obama anunció que pedirá al Congreso de su país la aprobación de un paquete de ayudas por 450 millones de dólares para Colombia, que se destinarán a un plan que él mismo denominó Paz Colombia. Francis Sepúlveda y Jaime Moreno están en Washington. Compañeros, buenas noches. Detalles de los anuncios. Muy buenas noches, los saludamos a las afueras de la Casa Blanca, este gran escenario que hoy fue donde el presidente Barack Obama hizo este anuncio de la nueva fase del Plan Colombia y ante 200 invitados de ambos países que han sido ficha clave precisamente de este programa, el presidente Barack Obama dijo que se siente orgulloso de dar a conocer este nuevo capítulo de la alianza. Francis, el presidente Barack Obama resaltó el cambio y la transformación que ha tenido Colombia durante los últimos 15 años y dijo los recursos de la cooperación que Estados Unidos le brinda a Colombia pasarán de 300 millones de dólares al año a 450 millones de dólares. El presidente Barack Obama garantizó que Estados Unidos va a trabajar mano a mano con Colombia, donde aseguró que quieren apostarle al futuro y al éxito de nuestro país. Muestra de ello es el compromiso de buscar recursos adicionales para un nuevo programa que a partir de hoy se llama Paz Colombia. The United States will work with you hand in hand. I'm proposing that more than $450 million be devoted to helping to reinforce security gains, reintegrate former combatants into society, and extend opportunity and the rule of law into areas denied them for decades. El mandatario estadounidense dijo que no hay duda alguna que Colombia ha tenido una transformación formidable, porque era un país que estaba al borde del colapso y en este momento está a punto de llegar a la paz. Destacó que después de 50 años de guerra, ya llegó el momento de alcanzar la paz en Colombia. Just as the United States has been Colombia's partner in a time of war, I indicated to President Santos, we will be your partner in waging peace. So today I'm proud to announce a new framework for the next chapter of our partnership, and we're going to call it Peace Colombia, Paz Colombia. Reiteró la disposición de su país con el desminado, donde ya es socio Noruega, e invitó a otros países a unirse en este objetivo. As part of our global demining efforts, the United States intends to support Colombia as it works to remove every landmine in the country within 5 years. That's our goal. And Secretary Kerry will lead this effort.
Por su parte, el mandatario colombiano agradeció al presidente Barack Obama y al Congreso de Estados Unidos por el apoyo recibido durante estos 15 años. Dijo que sin duda hoy se puede decir que se pasó de un futuro que era incierto y sombrío a un futuro y a un panorama que tiene totalmente lleno de esperanza. Todos estos avances se deben en gran parte a que hace 15 años, cuando estábamos en tan serios problemas, los colombianos recibimos una mano amiga. Y esa mano amiga provino de aquí, de Washington, de ambos lados del pasillo, demócratas y republicanos. Y así se ha mantenido. Muchos dicen que el Plan Colombia es la iniciativa bipartidista de política exterior más exitosa de los últimos tiempos. Reveló que una de las primeras personas que compartió su intención de buscar la paz fue el presidente Obama, que lo aconsejó a seguir adelante en este objetivo. From the very beginning, you, Mr. President, supported the risky and bold step of trying to achieve peace in our country. You were one of the first persons I confided my intentions to start a peace process, back when many, the great majority, thought that it was basically a mission impossible. Many people warned me that it would be political suicide. Making war is so much easier than making peace. El presidente Santos enfatizó que van a construir ese nuevo país cooperando hombro a hombro con un verdadero amigo como lo es los Estados Unidos. Ya se conoce el nuevo programa que ha presentado el presidente Barack Obama, pero ahora sí viene lo complicado, que es la discusión en el Congreso de los Estados Unidos. En el encuentro con Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, y otros 7 congresistas, el presidente Santos resolvió las dudas de los senadores sobre el proceso de paz. Sin embargo, no fue suficiente. La mayoría de ellos guardaron silencio sobre un posible apoyo financiero para el posconflicto. El único que se pronunció fue el senador demócrata Patrick Leahy, condicionando su apoyo. Si un acuerdo es logrado, Estados Unidos debería apoyarlo reclamando justicia. Esos responsables de crímenes de guerra deben ser castigados apropiadamente. Los republicanos de la Florida, con los que el presidente Santos se reunió inicialmente cuando llegó a Washington, también manifestaron sus críticas. Los contribuyentes estadounidenses no pueden esperar proveer ayuda adicional a Bogotá hasta que varios temas serios se hayan manejado adecuadamente. Estados Unidos debe mantenerse firme contra la liberación de narcotraficantes como Ricardo Palmera. Su liberación comprometería la seguridad nacional y no debería ser usada como mecanismo de negociación. Yo sí creo que hay preocupación en distintos sectores, tanto republicanos como demócratas en el Congreso, por cuanto el acuerdo en materia de justicia no da la tranquilidad necesaria que habrá esfuerzos para hacer justicia. Los dejamos por esta noche desde la Casa Blanca, Franci Milena Sepúlveda y Jaime Moreno para CMI La Noticia. Franci, Jaime, muchas gracias y muy buenas noches. Pues los voceros de los partidos políticos reaccionaron al encuentro entre los presidentes Juan Manuel Santos y su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, en la que se dio por terminado el Plan Colombia y se dio inicio al programa Paz Colombia. Para el director del Centro Democrático, la celebración de hoy en Washington demuestra cómo el presidente Juan Manuel Santos enterró el Plan Colombia con las concesiones otorgadas a las FARC. Y no solamente es el entierro por parte de este gobierno, sino el considerar el narcotráfico como conexo con el delito político rompe la naturaleza de lo que es el Plan Colombia. Por eso el gobierno del presidente Santos es quien ha enterrado el Plan Colombia. Entre tanto, el codirector del Partido Liberal celebró la nueva era del Plan Colombia, ahora dentro del llamado Paz Colombia. Me parece muy interesante todo lo que se proponen hacer en materia de derechos humanos, en materia de reinserción, en materia de desminado. Todo eso es fundamental para la vida colombiana que empieza este año. Finalmente, el copresidente del partido de la U mostró su optimismo por lo que será esta nueva relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos ya en el marco del posconflicto. Lo que queremos es que lo que venga sea para inversión social en el territorio, porque ahora la paz es invirtiendo en la gente, en el territorio. Los partidos de la Unidad Nacional esperan que el Congreso estadounidense apruebe sin reparo la nueva ayuda para Colombia. La Superintendencia de Sociedades tomó control de la empresa CBI Colombia, involucrada en el escándalo de sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena, Reficar.
Bajo la lupa de la Superintendencia de Sociedades está la empresa CBI Colombia, involucrada en el escándalo por sobrecostos en la modernización de Reficar. La entidad anunció la toma de control. Por encontrarse en una situación crítica de orden jurídico y de orden financiero. En realidad la sociedad se encuentra en causal de disolución porque las pérdidas que registra, que son muy cuantiosas, han reducido el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. La medida también busca que la empresa entregue la información solicitada por las autoridades en Colombia para esclarecer los sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena. También somos conscientes de la denuncia que ha hecho la Contraloría General y en esa medida entendemos también que hay una situación crítica desde el punto de vista legal. Según el superintendente de sociedades Francisco Reyes, la empresa presenta un patrimonio negativo por más de 36.000 millones de pesos. A propósito de ese tema, el contralor Edgardo Maya le envió una carta al fiscal general Eduardo Montealegre en la cual le solicita que se aseguren las evidencias probatorias de las investigaciones a la refinería de Cartagena. El Contralor General en la carta enviada al fiscal Eduardo Montealegre le dice que las evidencias que pueden establecer eventuales responsabilidades por los sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena estarían contenidas en comunicaciones electrónicas y en equipos de cómputo que podrían ser alterados. Por su naturaleza eminentemente mutable, se encuentran cubiertos por un riesgo de alta pérdida o alteración de la información. La Fiscalía, por su parte, adelanta las primeras indagaciones. Se van a adelantar las primeras inspecciones con el fin de recolectar la documentación y la información que necesitamos para analizar, y una vez pues obtengamos toda esa información, pues corresponderá que expertos que pertenezcan a la Fiscalía General de la Nación hagan el análisis correspondiente a efectos de establecer si en realidad hubo los sobrecostos que se ha informado por parte del señor Contralor General de la Nación. Los sobrecostos que se investigan superan los 4.000 millones de dólares. Líderes de la comunidad Guayú denunciaron que la falta de agua y alimentos se ha extendido a toda la Guajira y demandaron la designación de un delegado presidencial para abordar esta problemática. El drama de la sequía y la desnutrición ya no es solamente de la zona desértica del departamento. Líderes guayú denuncian que esa situación también la están viviendo cerca de los límites con el Cesar. En el sur pues no se había atendido esta situación que ha crecido de manera alarmante. Este es el resultado de un estudio adelantado por una delegación médica. Determinaron estos profesionales que el 76% de esos niños valorados y ancianos también valorados padecen de varios tipos de desnutrición. El secretario de Salud del departamento le dice al gobierno nacional que la solución no está únicamente en los hospitales. La Guajira necesita que se le resuelva el problema de agua. Sin agua no puede haber nada. Entonces, nosotros nada hacemos con estar diagnosticando enfermos todos los días con desnutrición crítica y mandándolos que se mueran a Barranquilla. Y la red de veedurías presentó un dramático informe sobre la situación de la niñez en la zona alta del departamento de La Guajira. La Asociación Red Nacional de Veedurías visitó en el segundo semestre de 2015 11.694 familias en La Guajira y se encontraron resultados que hablan de una grave crisis social y humanitaria en ese departamento. Se notificó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que 647 niños se encuentran en estado de desnutrición, únicamente atendiendo un solo 25% del departamento. En rancherías de Riohacha, Dibuya, Maicao, Manaure, Barranca y San Juan del Cesar se encontró niños sin salud en este momento. En el departamento 4.480, sin escuela 1.233, sin identificación, sin registro, que no están en el estado 1.997, que no tienen acceso al agua 2.001. En representación del gobierno, el Departamento de la Prosperidad Social dijo que se está adelantando un trabajo social, pero se admite que el problema es mucho mayor. Hacemos un llamado a la comunidad para que reporten con tiempo a los niños que presentan desnutrición, que los lleven a los centros de salud. Colombia ha venido reduciendo la tasa de desnutrición aguda y ha reducido sustancialmente la tasa de desnutrición crónica. En clínicas de Barranquilla permanecen en estado delicado 3 niños con patologías asociadas a la desnutrición grave que padecen. La exalcaldesa de la localidad de Suba, Marisol Perilla, respondió a las acusaciones de la Fiscalía sobre irregularidades en contratación. Defendió el modelo de contratación con entidades sin ánimo de lucro.
Marisol Perilla renunció a su cargo el pasado mes de diciembre, según ella por la presunta persecución a la que se vio sometida. Aseguró que la contratación con fundaciones sí está permitida de manera directa. La misma Secretaría de Gobierno establece mediante resolución la función de los comités de contratación en las entidades. Entonces, haber incurrido en una ilegalidad de tal magnitud sería haber desconocido en absoluto todas las normas. Aseguró que las alcaldías locales no son responsables de verificar la existencia de las fundaciones sin ánimo de lucro. La función de inspección, vigilancia y control le corresponde a la Alcaldía Mayor de Bogotá y son ellos quienes expiden anualmente el estado en el cual se encuentran estas entidades. La exmandataria local también aseguró que no recibió sobornos de estas fundaciones. Ni lo recibí ni lo pedí. Nunca evité por política muy personal reunirme con representantes legales o con organizaciones. Finalmente dijo que la revisión de este modelo de contratación fue tardía. A esta hora se adelanta una ofensiva militar en la zona rural de Segovia, en el departamento de Antioquia, contra la columna del ELN que dinamitó una planta de generación eléctrica y minó sus alrededores. El Frente Darío Ramírez del ELN dejó fuera de servicio una planta que generaba energía para varios corregimientos. Adicionalmente minó el terreno para dificultar la persecución del ejército, que trata de ubicar al soldado Jair Villar, secuestrado en los mismos hechos en Segovia, Antioquia. Sin embargo, la presión militar de las últimas horas ha generado 3 combates, en los que murió un guerrillero y otro fue detenido. Al mismo tiempo, otros 3 se rindieron en medio de los enfrentamientos. Por decisión unánime, la Sala Plena de la Corte Constitucional eligió a la magistrada María Victoria Calle como presidenta del Alto Tribunal y a Luis Guillermo Guerrero como vicepresidente. Calle asumió la presidencia en encargo hace casi un año, luego de la licencia que pidió el magistrado Jorge Pretel, vinculado al caso Fidupetrol. Ahora asume la presidencia en el momento en que esta corporación tendrá la responsabilidad de ser el órgano de cierre para la revisión de todas las normas de la paz. Durante la jornada del Día Sin Carro en Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa propuso experimentar una hora pico sin carros particulares durante las mañanas para mejorar la movilidad de los buses escolares. El alcalde Enrique Peñalosa inició el Día Sin Carro con un viaje en Transmilenio acompañado de importantes empresarios. Allí lanzó una novedosa propuesta. Una hora sin carros en la mañana en hora pico, o de pronto, por ejemplo, hablamos una hora sin carros en algunos de esos trayectos donde se concentra el transporte escolar. La idea continúa en estudio y busca incentivar el uso de la bicicleta y el transporte público y dar prioridad a los buses escolares. Luego el alcalde tomó un bus hacia el centro, pero el Transmilenio en el que iba se varó por unos minutos. Al llegar a la carrera séptima tuvo una agridulce caminata. Vendedores ambulantes, jóvenes y ambientalistas chiflaron al mandatario. ¿Qué pasa con la gente de Soachi de Osa? Claro que sí, la primera línea estaba marcada desde allá para subir, o sea, mire. El daño ecológico es inmenso. Pero déjame hablarte, no vamos a tocar los humedales. Tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho al trabajo. Eso es normal, la democracia está bien, aún los que lo insultan a uno en la calle se desahogan, tienen esa posibilidad. Y eso es bueno en una democracia. En el transcurso del día, por lo menos 4 bloqueos se presentaron debido a la ausencia de buses. El regreso a casa no tuvo mayores traumatismos. Según el distrito, hubo un aumento del 11% en el uso de Transmilenio comparado con el Día Sin Carro del año 2015 y un 51% en el SITP. La empresa Uber explicó el aumento en las tarifas para los usuarios durante el Día Sin Carro en Bogotá. Aseguró que obedece a un mecanismo que aumenta momentáneamente los precios por la menor disponibilidad de vehículos. De acuerdo con Uber, el incremento en las tarifas para algunos usuarios hoy en Bogotá durante el Día Sin Carro obedece a una función de la plataforma denominada tarifa dinámica, que se activa cuando hay más usuarios que vehículos disponibles y aumenta momentáneamente el precio para incentivar a los conductores para que lleguen a zonas de mayor congestión. Un multiplicador de la tarifa habitual se activa y aumenta momentáneamente el precio. La empresa aseguró que este incremento momentáneo siempre se le informa al usuario antes de solicitar el servicio y quien no esté dispuesto a pagar más puede esperar a que la tarifa se normalice. Además advirtió que funciona permanentemente en todas las ciudades donde opera y no solo en días como hoy, donde el número de usuarios aumenta. El rechazo de los usuarios a la llamada tarifa dinámica de Uber se convirtió en tendencia en las redes sociales. Alejandra Ortiz, buenas noches. ¿Qué se dice en las redes sociales? María Andrea Inés María, buenas noches. Hoy, durante la jornada del Día Sin Carro, mientras cientos de colombianos en las calles recibían flores y pases de Transmilenio regalados por la empresa Uber, otros ciudadanos recibían en sus teléfonos celulares recibos como este por un valor de 167.700 pesos
por un solo trayecto desde el barrio Cedritos en el norte de Bogotá hasta el centro de la capital. Este es el recibo, aquí dice cuánto costaría la tarifa normal, 37.250, multiplicado por el 4,5, que es la tarifa dinámica, y da 167.600 más la tarifa base, la distancia y el tiempo. Por otro lado, un reconocido taxista en las redes sociales respondió de esta manera al tuit que le enviaron: porque la gente a veces no tiene más opciones en medio del desespero con esa necesidad con la que juega Uber. Esto se lo responde a alguien que le dice que no es posible que alguien acepte unas condiciones para luego llorar. Aquí también tenemos la reacción de una usuaria frecuente de este servicio que dice: me encanta usar Uber Colombia, pero una tarifa dinámica de 3,7 es abuso a la necesidad del mercado y del usuario. Día sin carro. Otros usuarios se quejaron por lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, Julián Tarapuez dice: injusto que Uber se demore en llegar y le cobre a uno penalidad por cancelar el servicio. Mientras, otros usuarios recibieron una notificación de Uber sobre la cancelación del servicio sin que el usuario haya solicitado dicha cancelación. Uber, por su parte, asegura que desde el martes enviaron notificaciones a los usuarios por medio de las redes sociales y de los correos electrónicos, advirtiéndoles que hoy sería una jornada de alta demanda debido al día sin carro y que sucede lo mismo con las aerolíneas y los hoteles durante las altas demandas en temporada alta. Inés María y María Andrea, sigan ustedes con más información. Muchas gracias. Alejandra, gracias. El viceministro de Transporte, Enrique Nates, advirtió que la nueva tabla de avalúo para vehículos no será modificada. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la medida no significa un nuevo impuesto, sino hacer un ajuste con base a la realidad del mercado. Corsa tiene 8 líneas de vehículos, pero el año pasado teníamos solamente 2 líneas de Corsa. Corsa tiene la posibilidad de que una gama baja de Corsa pague un menor impuesto y aquel que tenga la gama Plus o la gama superior del Corsa tenga que pagar por lo que vale el vehículo realmente. Aquí hubo un proceso abierto que en un principio se ubicaron más de 9 firmas para hacer los estudios de mercado. La firma, que recibió cuestionamientos por presunta falta de experiencia y un capital económico deficiente, se defendió argumentando que cumplen con los requisitos de ley. De hecho, el ministerio pedía aproximadamente 3-4 años de experiencia en este tema y nosotros tenemos 13 años. El gobierno invirtió 435 millones de pesos en el proceso de estudio y de selección. La Contraloría advirtió que los ingresos de las regalías caerán 5.4 billones de pesos por el desplome en los precios del petróleo. El organismo de control señaló que las regiones serían las más afectadas, especialmente los departamentos del Meta, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Nariño, Cesar y Boyacá, cuyos ingresos en conjunto se reducirán en más de 3 billones de pesos. Las exportaciones colombianas cayeron 34,9% en el último año, según reveló el DANE. Las ventas externas del país cayeron de 53.000 millones de dólares a 35.000 millones de dólares en promedio como consecuencia de los menores precios del petróleo en el mercado internacional. De esta manera, las exportaciones se desplomaron al cierre de 2015 más del 34%. El desplome de los precios del petróleo y de los productos mineroenergéticos. Colombia había concentrado buena parte de sus exportaciones. De acuerdo con el dirigente, también impactó la menor demanda de los socios comerciales del país ante la difícil coyuntura externa. Hay un menor consumo, una menor demanda en los mercados internacionales. Los niveles de las exportaciones no se observaban desde hace 6 años. En el eje cafetero cayó una red de tramitadores de falsas pensiones ante Colpensiones, que es liderada presuntamente por el abogado Fabián Alberto Montoya, quien está cobijado con medida de aseguramiento. El abogado Fabián Alberto Montoya falsificaba los certificados de discapacidad laboral con los que personas solicitaban pensiones de invalidez. Obtenían un dictamen realmente emitido por las juntas regionales de Caldas, Quindío, Risaralda, y hacían la modificación de los nombres. El desfalco de Colpensiones fue multimillonario. Y la suma de los 3 casos, de las 13 juntas regionales, que son 100 casos, asciende a 4.000 millones de pesos aproximadamente. El abogado y sus cómplices fueron capturados y ahora hasta los beneficiarios de estas mesadas podrían ir a la cárcel. No solo serían cómplices, sino autores de una conducta atentatoria al patrimonio público. Colpensiones inició por todo el país una campaña antifraude para que denuncien estos falsos tramitadores. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,68% a 1.188 puntos. La acción de Celsia fue la que más subió con una valorización de 4,46% a 3.165 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más cayó con una pérdida de 2,70% a 36.000 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 26.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.315 pesos con 75 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.080 pesos y la venden en 3.100 pesos. Un euro cuesta 3.720 pesos con 68 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 25 centavos. El azúcar se transó en 12,94 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $31 con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.050 pesos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en CMI Emisión Central. Yo los saludo hoy desde el Hotel Hilton al norte de Bogotá, donde se llevó hace algunos minutos la clausura del International Footwear and Leather Show, mejor conocido como la Feria del Cuero. Durante los últimos días hemos visto lo último en tendencias en marroquinería y calzado en la industria nacional. Hoy los invitados a la pasarela fueron marcas con una gran trayectoria nacional que pensaron en hombres, en mujeres y en niños. En el cierre de la semana dedicada a las tendencias en calzado y marroquinería, el sector quiere dejar claro que tienen propuestas vanguardistas de calidad capaces de competir en el mercado internacional. Celebraron los 40 años de una empresa colombiana que tiene propuestas para todos. Tenemos colores secos y fríos, resaltan la masculinidad, unos colores un poco femeninos que son el vino tinto, pero tenemos unos toquecitos de azul y tierras que no pueden faltar en la temporada. Con los años y la experiencia, Colombia ha logrado perfeccionar sus técnicas de fabricación, dominadas principalmente por Italia, para complacer al exigente comprador. Hemos recorrido mucho camino y ya tenemos cosas para mostrar, pero estos eventos le dan visibilidad, le dicen a los colombianos, venga compre colombiano, y eso es importante. Así despedimos una versión más de la Feria del Cuero, que ha demostrado que la lucha de un sector unido trae más oportunidades para todos. No olviden, calcen colombiano. La ganadora del Oscar, Susan Sarandon, abrió por estos días un debate en la moda, y es cómo llevar un escote a los 69 años. Ella, que lució uno hace algunos días, nos hizo averiguar cuáles son los factores que influyen para verse sexy y elegante al mismo tiempo. A sus 69 años, Susan Sarandon se convirtió en la protagonista de la gala del Sindicato de Actores. Todo por lucir un pronunciado escote, abriendo la discusión sobre si es o no conveniente llevarlos a esa edad. La moda cada vez es más libre, más flexible y es más cuestión de actitud. Hay gente que tiene la actitud como Susan Sarandon para lucir un escotazo después de los 60 y hay gente que ni a los 30. Personalidades como Meryl Streep, Helen Mirren o Jane Fonda también han lucido atrevidos escotes a pesar de su edad. Pero ¿a quién le queda bien y cómo llevar un escote? Le funcionan mejor realmente a las personas que tienen tanto busto. Tiene mucho que ver también con cómo te sientes exhibiendo esta parte del cuerpo. La piel del escote es delicada, tiende a arrugarse mucho. La ropa interior es clave, tienes que tener ropa interior acorde al escote que estás llevando. Hay que saber llevar esa línea entre lo sexy y lo vulgar. Durante muchos años, los desnudos fueron el camino del éxito para una de las publicaciones más importantes de todos los tiempos, la revista Playboy. Pero eso ha quedado en el pasado. Hoy nos muestran su nueva portada, donde exaltan la belleza de la mujer de otra manera. Playboy entra en la era cero desnudos en su portada, una decisión criticada por muchos, pero que la compañía ve como salvación ante el acoso comercial del contenido para adultos en internet de más fácil acceso. Esta será la portada del mes de marzo. La modelo, Sarah McDaniel, que por condiciones genéticas tiene un color diferente en cada uno de sus ojos. En esta nueva etapa, Playboy le apostará a las redes sociales, por eso su nueva cara se relaciona mucho con los contenidos de aplicaciones como Snapchat.
Sí habrá desnudos, pero más recatados y no a primera vista, y de ahora en adelante las mujeres en poses sugerentes se taparán con un brazo. Fueron 62 años de desnudos ininterrumpidos que acaban este febrero con Pamela Anderson. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI Emisión Central. Yo me despido desde el Hotel Hilton al norte de Bogotá, desde el cierre del International Footwear and Leather Show. Los esperamos mañana con mucha más información. Chao, chao, feliz noche. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La pelea dentro de la Corte Suprema comienza a pasar de cuenta. 2. Nuevas cosas que se saben sobre el desorden en la construcción de Reficar. 3. Una petición de los concejales de Medellín a la Corte Suprema de Justicia. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Una manifestación más de la justicia al revés. A la Corte Suprema de Justicia no le gustó que la Judicatura eligiera en provisionalidad para 2 vacantes que tiene en la sala administrativa a Marta Lucía Zamora y a Iván Darío Gómez. No les gustó porque esos cargos debían ser proveídos por la Corte Suprema y la Corte dice que la razón por la cual no había elegido a los magistrados vacantes desde el retiro de Pedro Munar y Francisco Ricaurte se originó en el carácter agonizante del Consejo Superior de la Judicatura, que será reemplazado por el Consejo de Gobierno Judicial. Esa versión no parece ser tan exacta. ¿Saben lo que algunos magistrados de la Judicatura dicen sobre la verdadera razón de la molestia de la Corte? Que se le adelantó el Consejo Superior de la Judicatura. Y oigan la historia de lo que pasó, para que vean cómo se convirtió la Corte Suprema en un tribunal inútil e inocuo por sus peleas internas. La Corte convocó a sala plena extraordinaria y dijo que tenían que ser ellos quienes eligieran a los 2 magistrados que faltaban en la Judicatura. Procedieron entonces a votar para nombrar los 2 magistrados. Se requería que los candidatos obtuvieran cada uno 16 votos como mínimo. Y como la Corte solo tiene 17 integrantes en este momento, porque por sus peleas no ha podido elegir los 6 magistrados que faltan, pues no lograron la elección. Una candidata era Lucy Bejarano, del Tribunal Superior de Sincelejo. Logró 15 votos, le faltó 1. Ahí está la honorable Corte Suprema, paralizada, bloqueada, prácticamente en harakiri por sus peleas internas. Dios no castiga ni con palo ni con rejo. 2. Uno de los relevos más difíciles que tuvo que decidir el presidente Santos cuando comenzó su gobierno fue el de la presidencia y la junta directiva de Ecopetrol. El expresidente de la ANDI, Fabio Echeverry Correa, era entonces miembro de la junta directiva de la empresa. El cargo lo ejercía desde hace 12 años y, por supuesto, con semejante antigüedad, era prácticamente monarca en esa junta. Echeverry Correa era radical defensor tanto de Genaro Gutiérrez, quien ocupaba la presidencia de Ecopetrol, como de Orlando Cabrales en la presidencia de la refinería de Cartagena. A propósito del escándalo que existe por los sobrecostos en la refinería de Cartagena, hoy se conoció un hecho que el país ignoraba. Uno de los motivos por los cuales Juan Carlos Echeverry renunció al Ministerio de Hacienda cuando ejercía el cargo fue precisamente porque no estaba de acuerdo con la gestión de Cabrales en Reficar. Pero Fabio Echeverry se oponía a que Cabrales, que era su pupilo, fuera retirado de la presidencia. Tanta fue su oposición que Juan Carlos Echeverry prefirió renunciar al Ministerio de Hacienda antes que admitir la pequeña dictadura que Echeverry Correa ejercía en Ecopetrol. Luego del retiro de Echeverry del Minhacienda, el presidente reemplazó a Echeverry Correa en la Junta de Ecopetrol y pudo entonces relevar a Genaro Gutiérrez de la presidencia de Ecopetrol y a Cabrales de la presidencia de Reficar. Ya como exministro, Juan Carlos Echeverry denunció, en privado y en público, los insólitos sobrecostos en Reficar. Poco a poco se van aclarando las cosas. 3. 17 de los 21 concejales de Medellín firmaron hoy un comunicado de respaldo al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien sigue detenido por supuestos pactos con el paramilitarismo.
El documento fue promovido por el concejal Santiago Jaramillo Botero del Centro Democrático. En este, los concejales destacan que estamos convencidos de que su detención es netamente política. Es una persecución sucia que manchó el nombre de un gran líder que tiene nuestro país. Como se recuerda, el acusador, Carlos Enrique Areiza, admitió que mintió y que no fue testigo, como lo afirmó en un principio, de encuentro alguno de Ramos con paramilitares. Lo más grave de todo, en mi modesta opinión, es que Ramos sigue detenido y como van las cosas, quién sabe cuánto tiempo más. Su hijo Alfredo, quien fue elegido senador, considera que 2 años y medio de cárcel para un hombre inocente sin condena es suficiente dolor para una familia. Y agregó que, respetuosamente, le pide a la Corte Suprema que considere la inmediata libertad para su padre. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, ¿a usted le gustó lo que ocurrió hoy en Washington? Acordaron el Plan Paz Colombia en vez del Plan Colombia. Sí, 34%. No, 66%. El Centro Democrático reveló esta noche que varios de sus dirigentes, encabezados por su director Óscar Iván Zuluaga, se reunieron con el abogado de las FARC, Enrique Santiago, y con el exministro Álvaro Leiva Durán. En el encuentro se abordaron temas como la futura participación política de las FARC, la impunidad y la entrega de armas, entre otros. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, y no se muevan que ya viene hashtag.